hacen así como que cerrar la puerta. No sé si ya están estudiando, si están repasando. Espero les haya llegado las diapositivas que les mandé. Yo no he escuchado ningún comentario en el chat, así que yo por eso les estoy preguntando. Y yo les di a todos los que solicitaron las diapositivas, les di ahí el check para que las pudieran descargar. Así que a todos les tuvo que haber llegado. Ninguno se quedó en la última clase que dimos virtual, que se haya quedado, que no haya podido accesar. Todos accesaron, ¿verdad? No tuvieron ningún inconveniente. El que calla otorga, dice. ¿Viste? Ya estamos próximos a realizar el primer parcial. Por eso les he estado insistiendo en que tienen que estudiar, repasen en base a las diapositivas. Ese es nada más un resumen breve de lo que hemos estado dando de contenido. Utilicen los libros que yo los básicos que yo les di a un inicio de la clase. Empezamos, tuvimos el pensum de estudios, el del doctor Villegas Lara, el volumen 2 y 3, y adicionalmente el del doctor Edmundo Martínez. Miren, la ventaja de estos libros es que también están en la página de internet. Los pueden descargar para que no tengan ningún costo adicional y que no vayan a decir después que el profesor dijo que había que comprarlos. No les parece, sí son buenos. Yo, como les digo, a nadie les obliga a que compren los libros. Por cultura general hay que comprarlos. Y más adelante, cuando ustedes ya sean profesionales, se van a dar cuenta del por qué es importante comprar los libros. Los libros cada vez están más caros en costo. Y yo no sé, tal vez lo que soy hecho a la antigua, pero yo prefiero mejor el libro de texto, tenerlo físico, que estar leyéndolo en la computadora, en el tablet o en el teléfono, porque daña la vista. Aunque le pongan los filtros que le pongan, daña la vista. Cansa más la lectura llevarla de una tablet, una computadora, etc. A veces no tenemos los filtros adecuados o el equipo idóneo en las tabletas o computadoras, y entonces eso no digo que no lo usen, es libre albedrío, pero yo, en lo personal, pues yo recomiendo que la mayoría tenga sus textos, porque eso les va a servir a ustedes para hacer sus anotaciones. En cambio, en la computadora, en la tablet, no van a poder hacerle ningún comentario, y que a la vez les va a servir a ustedes a la hora de estar estudiando sus privados. Ahí se van a recordar. Yo por eso les traía a colación el otro día que en paz descanse el doctor Ricardo Alvarado, cuando él nos dio notariado 3 y 4, nos dio. De hecho, la promoción de nosotros fueron los que inauguraron los notariados, los 4 notariados. Antes eran solo 2, pero la modificación del pensum, y él curiosamente en cada explicación que nos daba en notariado, que es tan delicado, nos decía: miren, se pongan una calaverita. Se los comentaba el otro día. Y ¿por qué la calavera, verdad? Muchos se han muerto, decía él, en el privado por este artículo. Cuando
por ejemplo, el artículo 29, ¿verdad? O el 31, ¿verdad? Que son los requisitos esenciales, ¿verdad?, de todo instrumento público, por los cuales se puede pedir la nulidad absoluta o la nulidad por simulación. Esas son las dos facetas, y también el plazo para pedir la nulidad del instrumento público, porque una cosa es pedir la nulidad del negocio jurídico. ¿Por qué se puede presentar dentro del negocio jurídico, dentro del derecho civil, la nulidad del negocio jurídico? A ver. Esa no es la respuesta. Por no contener los requisitos esenciales de ese negocio jurídico. Dentro de ellos, efectivamente, está que el hecho sea de procedencia ilícita, que no haya un consentimiento de las partes. ¿Y el instrumento público qué sucede? Porque no cumple los requisitos del artículo 29 y 31 del Código de Notariado, ¿verdad? Anótense esa pregunta, porque van a ver que cuando estén estudiando su privado o cuando se examinen de notariado, se van a recordar. Aquí estamos haciendo una recapitulación, pero es porque el curso Derecho Mercantil tenemos que integrarlo para poder elaborar las escrituras de constitución de sociedades. ¿Verdad? Entonces, si ustedes desconocen cuáles son los requisitos esenciales, van a tener problemas cuando elaboren una escritura de constitución de sociedades. Entonces, eso es bien importante, que el por qué es que yo lo traigo a colación y se lo menciono. Adicionalmente, que eso les va a servir cuando ustedes se sometan a su examen técnico profesional. Sencillo, ¿verdad? Entonces hay que estudiar, hay que repasar, agarrar su código notariado, y luego, a veces la memoria falla, pero eso sí hay que saberlo de memoria, porque son básicos, son esenciales para la redacción de un instrumento público, ¿verdad? No digamos de un acta notarial, que tienen que ver la prelación en cuanto a la hora de inicio y la hora de finalización, ¿verdad? Son aspectos que tienen que ustedes conocer, manejar y aplicar la ley. Lo último que vimos en el último día de clases, que fue bastante ameno, porque hubo participación de la mayoría, estuvimos hablando de la integración del Código de Comercio y Código Civil en materia de obligaciones y contratos. Adicionalmente, pues ahí se enmarcó mucho la comunicación, de ahí se incluyeron las preguntas de parte de ustedes, porque algunos por lo menos tenían idea de lo que estábamos hablando. Entonces, el día de hoy vamos a ver la clasificación de los contratos. Dentro de la clasificación de los contratos, podemos decir lo siguiente. El tema de la clasificación de los contratos se estudia en el curso de obligaciones y contratos de derecho civil. Sin embargo, habremos de repetir aquí brevemente las clasificaciones más conocidas de los contratos, porque es necesario recordar el tema para un mejor aprendizaje. De manera que al estudiar cada contrato en particular, lo que haremos es señalar únicamente a qué clase pertenece. Advertimos que el alumno ya sabe de antemano el significado del lenguaje con que estamos hablando. ¿Ya se dan cuenta del por qué? Es que yo les he estado hablando, mencionando de muchos aspectos dentro del Código de Notariado,
del Código Procesal Civil y del Código Civil, porque hay que integrarlo con el Código de Comercio. Aspectos que no están regulados en el Código de Comercio, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder aplicar otra norma? Integrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar la supletorialidad de la ley. ¿Sí? Supletorialidad. Suplir. Eso quiere decir supletorialidad. Suplir uno con el otro. Como aquí no está, que no está en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Civil. ¿Bueno? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Quién puede cerrar la puerta allá? O creo que alguien la abrió. Bueno, es que si no, para copiarle los que están ahí afuera. Contratos bilaterales y unilaterales. ¿Qué son contratos bilaterales? Son aquellos en que las partes se obligan en forma recíproca. Por ejemplo, la compra-venta, suministro, el seguro, etc. Esos son los contratos bilaterales. Y los contratos unilaterales son aquellos en que la obligación recae únicamente en una de las partes contratantes. ¿Quién me puede mencionar un contrato unilateral? Donación pura y simple. Perdón. Donación pura y simple. Así es. Y también el mandato. ¿Verdad? ¿Por qué? La obligación únicamente recae en una de las partes. El que ejerce el mandato, por ejemplo, o el que hace la donación. ¿Verdad? El que la recibe, pues él está obligado ¿a qué? A cumplir las condiciones que el donante acordó en el instrumento público que, a través del cual se hizo la donación. ¿Verdad? Y es más, normalmente las donaciones, y eso es, se lo recomiendo a todos que tienen sus bienes y que también tienen sus hijos, o los que a futuro van a ser papás, que van a ser mamás, los bienes que ustedes hagan, que forman parte de su patrimonio, no cometan el error, escúchenlo, no cometan el error de entregarles el bien inmueble o el bien mueble en forma definitiva, porque ustedes no saben las consecuencias que pueden haber a futuro. Hay hijos que después de que se enteró de que el papá o la mamá le hicieron la donación, promueven las acciones sumariales de desocupación y cobro de rentas en contra del donante. Es triste escuchar y ver en los tribunales, créanlo, de esas situaciones tan especiales que se dan precisamente por eso. Si ustedes van a donar, hagan uso de esa figura que conocemos dentro del derecho civil, que se denomina usufructo vitalicio. ¿Por qué? Porque con esa cláusula que le pongan, ustedes se van a garantizar que hasta que ustedes fallezcan, el donatario va a disponer libremente del bien. De lo contrario, una vez, digo, en una de las salas donde su servidor trabajó, nos encontramos con un caso que la verdad lloraba sangre. Vino el papá y le donó a su hija el bien inmueble. Resulta que ella se casó
Y como a los 3 meses, el esposo le dijo, mira, ¿tu papá por qué está viviendo acá? Le cambiaron las chapas de acceso a la casa. Cuando el señor llegó del trabajo y quiso entrar, la chapa no, la llave que él cargaba ya no funcionaba. No era que no funcionara, ya le habían cambiado las chapas. Pero como estaba esa cláusula especial, resultó que él presentó la revocatoria de la donación por causa justificada. En su momento, cuando tuvimos la oportunidad, por supuesto, llegó en apelación esa sentencia y resultó que la hija le fue a pedir perdón al papá, perdóname. Y el papá así dijo, no te puedo perdonar. Si lo estás haciendo ahorita, y yo ni siquiera me he muerto, ¿qué más no pueden hacer? Revocó la donación y la donó a la iglesia. Entonces el gran esposo que tenía no tuvo más que ir al alquilar, ¿verdad? Y creo que fue bastante penoso para nosotros ver la hija lloraba y le pedía perdón y perdón, pero el papá dijo, no, me fallaste, le dijo, solo te casaste y ya me estás sacando, me cambié las chapas de la casa y sabes que yo vivo acá. Pero como ya le estorbaba al esposo, ella le hizo caso al esposo y al señor lo dejaron en la calle. Afortunadamente logró recuperar el bien. Y eso, claro, son cosas que mucha gente piensa, no, a mí no me va a pasar. Pero ustedes como futuros abogados y notarios, asesoren bien a sus clientes en ese sentido. Conozcan bien las instituciones para darle una buena asesoría y que no se vaya a dar una situación tan especial de que le costó tanto hacer su patrimonio, después lo estén sacando de su casa, ¿verdad? ¿Sí? Hay un caso en que los padres de familia adquieren un bien inmueble, pero como los dos no quieren, por el temor de separarse, ¿verdad?, que no esté ni a nombre del esposo ni a nombre de la esposa, sino a nombre de uno de los hijos. Está peor que ese caso, ¿verdad?, porque ese sí ya tiene la propiedad prácticamente del bien, ¿o no? La nueva propiedad ya está en compraventa de una vez. Sí. Fíjense que otro de los casos, y por eso mencionaba el mandato, es que muchos paisanos se van para el norte y la mayoría se van, ¿cómo es el término que se usa? Se van en carro. Ellos allá van a trabajar, a reventarse para ganar dinero, ¿y qué es lo que pasa? Empiezan a mandar dinero a la familia. Peor si eran casados, para que no te falte nada, mi amor, les mandan la remesa, ahora remesa, les llaman antes. El asunto es que le empiezan a mandar el dinero y le dicen, mira, pero mandar, hacer un mandato allá para darle facultades, porque si no, yo no puedo hacer nada. Si el otro, en aras de mantener la paz y armonía en el matrimonio, le otorga el mandato, ¿verdad? Resulta que cuando él dispone, lamentablemente lo deportaron, cuando viene a darse cuenta acá, ya no tiene absolutamente nada a su nombre, porque todo lo tiene a nombre de la familia de ella o de él, entendiendo quién es el que emigre para el norte. Entonces tengan cuidado con esa clase de mandatos que se otorgan, ¿verdad? Porque pues
precisamente por ahí me comentaron de uno, que eran dos hermanos, por eso se los estoy mencionando. Eran dos hermanos de un inmueble aquí en Río Bravo. La hermana era la única dueña de un área de 500 metros. Y pues en una de las tantas pláticas que sostuvieron a través de las videoconferencias, vino el hermano allá y le dijo: mira, ¿por qué no me vendes una parte? Vale, la vendo. ¿Y cuánto es el precio? 25,000 quetzales. Para el que vive en el norte, 25,000 quetzales. Ahí te los mando, le digo, ni 2 veces. ¿Verdad? Hicieron un documento privado. O no cometamos esos errores, porque esos documentos a veces perjudican al comprador. Pues resulta que él empezó, como ya había comprado, empezó a mandarle dinero: mira, construyamos una casa enorme, con todas las comodidades. La hermana viene y se viene a la capital y deja a sus hijos viviendo en esa casa. Como consecuencia de eso, el que está en el norte viene aquí al país y le dice: mira, ahí no está mi casa. En tu casa, en la parte de atrás, está el garaje. No, pues si yo te mandé el dinero para construir una casa. Sí, pero esa es. Y como el inmueble está a mi nombre, yo eso es lo que te doy. Ahí está el conflicto entre dos hermanos. ¿Saben cuál es el problema mayor de nuestra sociedad? Los conflictos que se dan dentro del patrimonio. La familia, miren ustedes, es increíble. A la familia no le trabajan porque no pagan. El consejo que les doy. ¿Y por qué no se le puede trabajar a la familia? Está prohibido la... Así es. Esa es la respuesta. Tienen prohibición de ejercer la profesión del notariado, ¿verdad? Entonces, mejor buscar un tercero de buena fe y que él elabore el documento y que ambas partes paguen la parte del impuesto. Pero si ustedes se meten a hacerlo, ahí hay un vicio oculto, ¿verdad? Y entonces provoca las nulidades de los negocios jurídicos y de los instrumentos públicos, que es lo que estamos mencionando, el por qué hacer la integración, porque ustedes ya conocen cuáles son los elementos de la compraventa, ya conocen los elementos de la donación, ya conocen los elementos del mandato, ¿o me equivoco? ¿No lo saben? En teoría sí. Lo siento, pero ahí les acabo de leer lo que corresponde, cabrón. Continuemos. Pues. ¿Tienen alguna duda con eso? Los contratos bilaterales y unilaterales. Sí, compañero. Licenciado, cuando por ejemplo no se puede hacer un documento privado, ¿qué documento se podría realizar para poder, para que no afecte al comprador? Por ejemplo, si hay personas que viven en Estados Unidos y quieren hacer una clase de contrato, pero ¿cuál se podría hacer para...? Una escritura obligadamente. Pero, ¿para firmar? Por eso tiene que asegurarse usted quién le va a otorgar el mandato. Usted no le puede otorgar el mandato a la hermana que le va a vender a usted. Si no, va a comparecer como mandante y como mandataria. No puede. Y a la vez va a ser vendedora. Y a la vez ella va a recibir la suma de dinero. Le va a meter en problemas. Mejor busca un tercero, les digo, de buena fe, y que él ejerza el mandato para que el inmueble lo pueda realizar con todos los requisitos de ley y lo puedan inscribir en el registro de la propiedad, si fuera el caso.
Y si no estuviera inscrito, licenciado, que en Guatemala hay mucho privado. Fíjese que con ese tema platicar con un magistrado de la Suprema el otro día, el doctor Colindres. Licenciado, fueron muerteríos por ahí. Muerterío. Fue mortandad. Es lo que pasa, miren, pues, ustedes miran el lado de que, es que fue muy masacre. Que no, es que son requisitos que la ley permite, que exigen. ¿En serio? Yo se lo digo porque yo recibí clases con él, aunque ustedes no lo crean. Es muy bueno. Es tan bueno que todos salen bien y se cambian de sección. Y fíjense que si vamos al que el compañero menciona de que no están inscritos, ¿qué son las diligencias que hay que promover para obtener un justo título? Estefanía, ¿qué pensás de eso? ¿Qué diligencias son las que hay que promover para obtener un justo título de un bien que no está inscrito en el registro de la propiedad? Escuchemos primero a la compañera, ¿sí? No, va. Auxiliares. Ir al archivo protocolo a ver una certificación. El abogado tuvo que haber hecho el acta No. Lo que tiene que promover es una diligencia de titulación supletoria. Para eso existe una ley especial. Lo que pasa es que ustedes, si revisan el Código Civil, hay un procedimiento especial que es la ley de titulación supletoria, precisamente para esos bienes que no están, que carecen de inscripción registradas. Normalmente algunos lo que hacen es compraventa de derechos de posesión. ¿Han escuchado esas? Miren, esa es arma de dos filos, porque resulta que ese que les vendió los derechos de posesión ya se lo ha vendido como a 3 o 4, y después es el problema con el bien inmueble, porque ¿quién tiene la posesión? El primero. El que se los vendió. Él está ocupando el bien. Dice, no, este es mío. Sí, pero ya firmó, no, ese no era mío, era otro. Hay que identificar bien el inmueble con sus medidas y colindancias. Ahora ya no se utiliza aquello que el norte, que el sur, que el este, que el oeste, las colindancias. Ahora se denomina azimut, de la estación 0 al punto de referencia 1, con una distancia de. Esa es la referencia que se usa. Hay que hacerlo, hay que elaborarlo, porque si no lo elabora, en el registro de la propiedad no se lo van a inscribir. Hay que adjuntar un plano hay que hacer las publicaciones en el diario oficial, hay que notificar a los colindantes por los puntos que ya les mencioné, para establecer el área real que están vendiendo, que se está titulando. Hay que presentar testigos que den fe de que efectivamente el que está vendiendo es el poseedor, ¿verdad? Son varios requisitos que establece la ley de titulación supletoria. ¿Sí, compañero? ¿Qué pasa si ese terreno o esa propiedad o esa finca en un tiempo fue perteneciente al Estado y después de eso
tienen que iniciar la titulación supletoria obligadamente. Hay que darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación por imperativo legal. Hay que promover un experto, ¿verdad? Y una vez que esté cumplidos esos requisitos, el juez de primera instancia tiene, tiene que emitir un dictamen, la municipalidad donde se ubica el inmueble. Porque llenados todos los requisitos de ley, el juez tiene que emitir un auto donde declara el justo título de ese bien inmueble y para que sea inscrito en el registro de la propiedad, ¿verdad? Engorroso el trámite, ¿no? Pero esos son los problemas que ustedes van a encontrar y que vienen desde hace varios años dando problemas en nuestra sociedad, y algunos hasta se resultan quitando la vida, ¿verdad? Pues platicábamos en esa oportunidad con el que ustedes no quieren que mencione. Y fíjense que solo en titulación supletoria el Departamento del Progreso es el que más problemas da. Yo no sé cómo le han hecho, pero ya llega hasta Costa Rica. Ya llega a Costa Rica la cantidad de áreas que han titulado. ¿Por qué? Porque la municipalidad es de, don fulanito, hacerle el acta ahí y darle sus derechos de posesión. No corrobora el síndico, que es el que haga sus veces, de ir a revisar que efectivamente sea el inmueble. La municipalidad se percata y lo que le interesa es que le van a pagar el YUSI sobre ese inmueble, que tenga luz y agua suficientes, porque como ahí reciben ellos el pago de los servicios, ¿no? Eso no les da. Y entonces después resultan los conflictos de tierras. Ustedes han escuchado, no, tenemos conflicto de tierras. Es precisamente por eso. Porque hay algunos que les gusta agarrar lo ajeno. Entonces, hoy en día existe el RIC. ¿Saben qué es el RIC? Estudienlo, pues, tienen que saber. El registro catastral, a eso se refiere. Hoy en día ellos hacen esa función a través de la tecnología, hacen las mediciones de los terrenos para que usted pague lo que en ley le corresponde por ese bien que usted está ocupando y que tengan un justo título. Por eso es que se está haciendo todo esto. Los españoles fueron los que vinieron, pero no los de la conquista, sino los que siguen todavía aquí metidos. Pero no sé si hay alguno por ahí que tenga sangre española. Pero el gran problema es ese, el tema de las tierras, que no están, hay muchos latifundios que no están inscritos en el registro de la propiedad. Normalmente algunos lo que hacen es, por ejemplo, las áreas contiguas a los cerros o a los ríos o a los lagos, esos son propietarios, no son propietarios. ¿Por qué no son propietarios? Disposición legal también. ¿Perdón? Porque hay una salud, son 30 kilómetros que no pueden hacer ninguna 3 kilómetros. Porque la Constitución Política de la República prohíbe, dice que son bienes del Estado. Lo único que pueden hacer es darlos en arrendamiento. Y para eso existe la OCRED, la Oficina de Arrendamientos de los Bienes del Estado. La OCRED. Lo que pueden tener ustedes son los derechos de posesión, pero no pueden tener la nuda propiedad, porque el Estado es el único que puede ser el dueño de las riberas de los ríos, de los mares, de los lagos, por disposición constitucional.
Tampoco los extranjeros pueden venir a ser propietarios de áreas que sean contiguas a eso. Y eso es lo que nos dejaron ya marcado desde el tiempo de la conquista, cuando venían y utilizaban los mares, ríos, para poder venir a extraer nuestras riquezas. Hoy en día lo hacen aquí por el Usumacinta y por la parte del Colochito y todo eso, ¿verdad? Y así fue como una de las formas como se perdió el territorio de Belice. Empezaron a llegar y como vieron que se podía, fueron a llamar otro elefante, dicen. Estaba enterando de manera de. Dice que la atleta esa estadounidense que ganó 17 medallas de oro en lo que baila, el origen de ella es beliceño, porque la mamá es beliceña, pero se fue de mojada, como decimos, a los Estados Unidos. La niña nació allá y ella prefirió ir al tema de la gimnasia por Estados Unidos y no por Belice. Es la que ganó 17 medallas, lleva ganada. Ya le ganó a la Nadia Comaneci. Eso solo como anécdota se les cuento. Otra de la clasificación que tenemos es que son onerosos y gratuitos. ¿Cuándo decimos que un contrato es oneroso? Es aquel en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida una prestación. Es decir, ante una obligación se tiene un derecho, aunque no sean equivalentes las prestaciones. En cambio, los contratos gratuitos se fundan en la liberalidad. Se da algo por nada. Obviamente, en el derecho mercantil no hay gratuitos, porque la onericidad es principio de este derecho. O sea que cuando alguien les mencione, y por eso se los traigo a colación con las famosas tarjetas de crédito, gratis, en el derecho mercantil nada es gratuito, por excelencia es oneroso. No se vayan a dejar sorprender ustedes, en serio, especialmente con las tarjetas de crédito, o cuando, no sé si les ha pasado que de repente los llaman, miren, los invitamos gratuitamente para una cena con toda la familia. Eso no es cierto. Lo que quieren ellos es que usted venga ahí, adquiera esa membresía, y ya con esa membresía, adiós mundo cruel. Mejor díganle, no, pero estoy lleno, díganle, pero le llaman, les ofrezcan cenas, ¿verdad? O almuerzos, o un fin de semana, les dicen, para toda la familia. ¿Y cuántos son? 8, vengan. Lo que quieren ellos es que usted adquiera esos derechos mercantiles. No es gratuito. Quien crea eso va a morir engañado. Otra de las características es que son consensuales y reales. De acuerdo a lo que dispone nuestro Código Civil, un contrato es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento de común acuerdo, ¿verdad? Ambas partes de común acuerdo deciden celebrar el negocio. Eso es consentimiento, consensual, está consensuado. Por eso algunos dicen que el matrimonio es un contrato, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Verdad que Sí. es consensual? Algunos a la fuerza los casan. No se casa con mi hija, ya sabe lo que le va a pasar. Consta. A gente escalha. Aqui é pouco. Contratos nominados e innominados. Esa es la otra característica. Reales se refieren a los que se realizan, valga la redundancia,
Porque existen, son reales, existen, no son ficticios. A eso se refiere. Consensuales y Las otras características son que son consensuales y reales, nominados e innominados. El contrato sustantivamente tiene un nombre, una nominación. Contrato de sociedad anónima. ¿Entienden, no? Así como cada uno de nosotros tenemos un nombre, pues los contratos tienen una denominación, a eso se refiere. Contrato de venture, contrato de seguro, ¿verdad? Y así les puedo seguir mencionando, que es lo que vamos a ver en la próxima unidad. E innominados, dice, este nombre se lo puede dar la ley, es el nominado. Si un contrato tiene un nombre proveniente de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado. En caso contrario, es innominado, que significa sin nombre. No tiene nombre el contrato, ¿no? Así como hay algunos que no tienen nombre, ¿no? ¿Pero por qué no tienen nombre? Yo sé que alguno de ustedes ha pasado por esa etapa, aunque ustedes no lo crean. Cuando no somos reconocidos por el papá, ¿verdad que sí? ¿Ya? Lo que pasa es que pasaron de noche civil y así le están echando la culpa al de notariado ahora. Sí, créanlo, ¿no? Hay personas dentro de la sociedad, niños, adultos, que no están reconocidos por sus papás. El sin nombre, si recordarán ustedes, en las cédulas, los que tuvimos la oportunidad de conocer las cédulas todavía, sin otro apellido, ¿o no? ¿Alguno de ustedes les pasó eso o no? ¿No? ¿Tienen al retorno? ahí tengo. Es cierto, Tengo marcado. ¿verdad? Pues sin nombre, sin otro apellido. Normalmente es el malcabresto del papá el que no quiere reconocerlo, pero si voluntariamente lo llevaron a casarse. Por eso les digo que no es un contrato. Principales y accesorios. Cuando un contrato surte efectos por sí mismo, sin recurrir a otro, es principal. Si los efectos jurídicos de un contrato dependen de la existencia de otro, es accesorio. Así como hablamos del juicio ordinario, que es el principal, pero cuando surgen las excepciones, es un incidente lo que se tramitan las excepciones, ¿o no? ¿No han visto eso? Tampoco. Ya no vieron, pero no se recuerdan. Mucho pollo, Oli. ¿Qué más? Mucho pollo. Trae muchas hormonas, muchas. Y por eso no se nos queda, Oli. No voy a llegar con eso. El juicio ordinario es el prototipo de juicio de conocimiento. Pero cuando surgen las excepciones, es lo que denominamos como incidentes. El principal es el ordinario, el accesorio es el incidente. A eso se refieren las denominaciones de contratos principales y accesorios. No necesita de otro, es principal. Así como cuando los esposos dicen, yo no necesito de él, dicen. Son principales. Y gallo. Conmutativos o aleatorios. Nuestra ley sigue la corriente de programar esa clasificación como una subdivisión de los onerosos, de manera que hay oneroso conmutativo
y oneroso aleatorio. El contrato conmutativo es aquel en que las partes están sabidas desde que se celebra el contrato, cuál es la naturaleza y el alcance de sus prestaciones. O sea, cuando se sabe cuáles son las obligaciones que cada uno le corresponde. Por ejemplo, el contrato de compraventa, sabemos por excelencia de que debe de haber un pago. Esa es una obligación del que está vendiendo, del vendedor. ¿Y qué recibe a cambio el comprador? El bien que le están ofreciendo en venta. ¿Sí? Ya sabemos que es, porque es conmutativo, que tienen que pagar una suma de dinero oneroso. En cambio, el contrato es aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes. Por ejemplo, el contrato de seguro. ¿Alguien ha obtenido algún contrato de seguro? No lo puedo creer. ¿Qué es lo que sucede? Ellos le venden el seguro. A cambio, ustedes tienen que pagar una suma de dinero, ya sea mensual, trimestral o anual. El que le vendió el seguro, ¿qué es lo que va a garantizarse? Que ustedes le paguen esas póliza del seguro. ¿Por qué? Por ejemplo, si fuera el seguro de un vehículo, solo si se da el supuesto de que le roben el vehículo, pues entonces el seguro le va a resarcir, pues a futuro, ¿verdad? Le va a resarcir ese gasto. Y que conste que no es el 100% el resarcimiento. Le pagan a uno es el 80%. ¿Por qué? Son las condiciones que ellos ponen. Y aunque sea pérdida total del vehículo, especialmente con los que se roban, ¿verdad? Que se los llevan a otro país para que no los encuentren, entonces pérdida total. O bien en el caso de un accidente de tránsito. Si ustedes tienen un accidente de tránsito en su vehículo y está asegurado, pues inmediatamente el seguro viene y lo auxilia. Lo primero que le va a llevar es un ajustador para ver en qué condiciones fue que se realizó ese accidente y quién fue el que tuvo la culpa. De antemano le dicen a uno, nunca acepte que usted fue el culpable. De antemano le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque el seguro normalmente no va a querer pagarle a la persona al tercero que usted pudo haber colisionado. O sea, por eso esos son contratos a futuro, ¿verdad? La aseguradora se va a garantizar de que usted le va a pagar mensualmente, trimestralmente o anualmente. El otro caso que se da es el seguro de vida. ¿En qué momento van a gozar ustedes de eso? ¿O en qué momento van a cobrar ustedes de ese seguro? Nunca lo vamos a cobrar. Luego Alberto no va a ir a reclamar. Son los herederos. Son los herederos los que salen beneficiados. ¿Por qué? Porque cuando uno firma ese contrato, de una vez le piden quiénes son los beneficiarios. E inclusive en las cuentas de ahorro y depósitos monetarios le exigen los bancos que usted ponga quiénes son los beneficiarios. Porque por si se da ese siniestro o cualquier causa que sobrevenga al hecho que lo generó, si falleció la persona, pues
Los que quedaron vivos son los que van a ir a cobrar el seguro, ¿verdad? ¿El muerto que va a cobrar? Sí. ¿Ya no? Ah, bueno. Son típicos y atípicos. Un contrato es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales. Aparece en el listado que da la ley. Es atípico cuando no está tipificado en la ley. Cuando no obstante dice ser contrato, porque crea, modifica o extingue obligaciones, no lo contempla la ley específicamente. Hay un famoso contrato, y es de los atípicos, el contrato de leasing, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes ese contrato? Le denominan contrato de leasing, que fueron los ingleses los que lo hicieron nacer a la vida jurídica, pero no está tipificado dentro del ordenamiento jurídico nuestro. Por eso se denomina contrato atípico, porque le mezclan el contrato de arrendamiento con opción de compra. Usted alquila un vehículo durante un plazo en el cual pactan ambas partes las condiciones. Yo le traigo un vehículo nuevo para que usted lo use 2 años, pero usted mensualmente me tiene que pagar una cuota por el uso de ese vehículo. Ahorita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final de los 2 años, usted tiene la opción de compra. Usted ya casi ha pagado el vehículo en los 2 años, dependiendo de las cuotas, el estado del vehículo, y entonces el propietario le dice, mire, va a hacer valer su opción de compra. La opción de compra es de 50,000 quetzales. Y usted lo puede adquirir pagando los 50,000 quetzales, que se quedó con el vehículo por la opción de compra. ¿Sí, compañero? Ese es el procedimiento que utilizó el gobierno anterior para todo el equipo de cómputo de VIX, ¿verdad? Perdón, no le escuché. Ese es el procedimiento que utilizó el gobierno anterior con todo el equipo de cómputo de VIX, que fueron cantidades millonarias. Desconozco yo cuáles fueron las negociaciones, no le podría asegurar. Lo que sí le digo es que en muchas instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio Público, celebró un contrato de leasing como opción de compra de unas computadoras. El problema es que las computadoras ya están guardadas en el almacén del Ministerio Público porque fueron obsoletas. Dejaron de funcionar porque los programas ya no se adecuaban a la realidad, el mercado. Entonces, sin embargo, tienen una gran deuda y al día de hoy no la han podido pagar por parte del Ministerio Público y han presentado una cantidad de acciones y no han podido cobrar esas sumas de dinero. Ese es lo que le podría mencionar como ejemplo, pero el IX no les sabría decir. Y adicionalmente, tenemos los contratos formales o solemnes y no formales. Al estudiar la forma contractual, hemos dicho que en el derecho mercantil se caracteriza por su poco formalismo. Entonces, esta clasificación tiene mucho sentido en el tráfico comercial, porque en él cualquier forma de contratar, salvo casos de excepción expresos de la ley, como ejemplo el de sociedad, fideicomiso, etc., tiene validez y vincula a las partes. Las 2 excepciones que son el de sociedad y el de fideicomiso, porque por ley tiene que hacerse en escritura pública, no se puede hacer de manera verbal. El contrato de sociedad no se puede hacer bajo esos tecnicismos que les he mencionado de que es antiformalismo. Es formalmente como se tiene que constituir la sociedad y el fideicomiso, ¿verdad? Esas son las excepciones que da la ley.
Y el contrato es no formal cuando el vínculo no deja de surgir por la ausencia de alguna formalidad. Esto último es la regla en el derecho mercantil. También tenemos los condicionales y absolutos. Un contrato es condicional cuando las obligaciones que generan se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria, y es absoluto cuando su eficacia no está sometida a una condición. Es decir, cuando celebramos un contrato mercantil de una mercadería, ¿sí? Compramos, por ejemplo, el maíz, el frijol, se compra por cosechas, es a futuro. ¿Por qué? Pues te voy a vender la cosecha que me va a producir el tal mes. Pues ahí están formalizando ese contrato, porque hay una condición. ¿Qué pasa si no entrega él el bien que ofreció en venta? Lo más seguro es que lo van a demandar por incumplimiento del contrato. Es que fue por culpa de que no, por el kilómetro 44, no pudo pasar la mercadería y se arruinó. ¿Será que fue culpa del vendedor o del comprador? Son causas naturales, sobrevienen sobre los actos mismos. Sin embargo, el que ofreció esa mercadería tiene que cumplir, porque él ya recibió una suma de dinero por ese negocio mercantil que se le dio. Y podrá decirse que hubo un terremoto, que hubo así, sí, pero entonces para eso asegúrese, compre un seguro para que lo sustituya o haga sus veces en caso se dé ese siniestro, ¿verdad? Por eso es que en el tráfico mercantil se dice, mire, yo le vendo, pero a cambio usted me tiene que pagar. Aquí no le creo que no le pago, ¿verdad? Por eso ustedes, si se dan cuenta, la mayoría de empresas que prestan servicios están ahí llamando y llamando para que ustedes amablemente puedan ir a pagar. Ya le prestaron el servicio. Y además están las características que son instantáneos y sucesivos. Cuando un contrato se consuma o cumple de una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora bien, si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o plazo que se prolongue después de celebrar el contrato, se le llama sucesivo o de tracto sucesivo. ¿Qué es lo que pasa? Si usted va a la tienda y compra un producto, pues ese es instantáneo, ¿verdad? Si es a plazos, obvio, pues va a ser sucesivo. ¿Por qué? Pues dentro de un mes voy a entregar una cantidad, y en el siguiente mes voy a entregar otra cantidad hasta completar el 100% de la mercadería que yo ofrecí en venta. Por eso se llama sucesivo o de tracto sucesivo. Tracto porque es a partir de la fecha en que se celebró el contrato. La finalización es cuando usted termine de entregar el monto de la mercadería que ofreció en venta. ¿Nos quedamos ahí? Y como sé que el 15 tenemos descanso, tampoco lo vamos a ver. Los que quieran venir, ¿saben?